Hola, hola. Bienvenidos a el mundo maravilloso de la matemática. En este video quiero compartir con ustedes algunas inquietudes acerca de logaritmos. ¿Qué cosa es un logaritmo? Es común que cuando alguien está empezando a iniciarse en matemática, seguramente se va a encontrar con tema de logaritmos y se va a preguntar qué cosa es un logaritmo, para qué sirven los logaritmos. Se llama logaritmo al exponente que debe aplicarse a un número real positivo llamado base para reconstruir el valor de otro número real positivo llamado argumento. Por ejemplo, si el logaritmo de n en base b es a, significa que b elevado a la a me reconstruye al número n. Tanto b como n son números reales positivos. Ojo ahí, tanto la base como el argumento son números reales positivos. No me dicen nada de a. Quiere decir que a podría ser negativo. Algunas de las propiedades de logaritmos son las siguientes. Logaritmo de b en base b es 1, porque b a la 1 me reconstruye al número b. Logaritmo de 1 en una base cualquiera es 0, porque b a la 0 me reconstruye al número 1. Logaritmo de q a la a en base b es a veces logaritmo de q en base b. Logaritmo de a en base b es logaritmo de a en base r dividido entre logaritmo de b en base r. Se llama cambio de base. Logaritmo de una multiplicación en base de se convierte en una suma de logaritmos. Logaritmo de p en base b más logaritmo de q en base b. Logaritmo para una división en base b es logaritmo del numerador en base b menos logaritmo del denominador en base b. Y esta propiedad, la última, es bastante simpática. Logaritmo en base b a la n del número a la m es m sobre n, logaritmo de a en base n. Aquí quiere decir logaritmo de a en base n. ¿Ya? Bien, veamos algunos ejercicios. Nos piden, por ejemplo, que calculemos logaritmo de 625 en base 5 raíz de 5. Es el número x. ¿Qué recomiendo en este caso? Escribir todo en bases iguales. O sea, x vendría a ser logaritmo de 625, que es 5 a la cuarta, en base 5 por raíz de 5, que es 5 a la 1 medio. Y aquí tendríamos logaritmo en base 5 a la cuarta de 5 elevado a la 3 medios. Y eso va a ser 4 dividido por 3 medios, logaritmo de 5 en base 5. Y usted sabe que esto es 1. Y si acá dividido por 1 hacemos extremos medios, entonces el valor de x sería 8 tercios. En las alternativas, 8 tercios no es natural, no es entero, no es mayor que 25 ni mayor que 12. Entonces la respuesta correcta es menor que 3. Ya estamos empezando a aplicar nuestras propiedades de logaritmo. Veamos un segundo ejercicio. Exprese el equivalente de logaritmo en base 4 raíz de 2 de logaritmo en base raíz de 5
de logaritmo en base 3 de 243. Entonces voy a tener logaritmo en base 4, que es 2 al cuadrado, por raíz de 2, que es 2 a la 1 medio, de logaritmo en base raíz de 5, que es 5 a la 1 medio, de logaritmo en base 3 de 243, que es 3 elevado a la quinta. Por propiedad, usted ya sabe que este 5 se va a aventar del exponente. Y vamos a tener logaritmo en base 2 a la 2 más 1 medio, que vendría a ser 5 medios, de logaritmo en base 5 a la 1 medio, de 5 por logaritmo de 3 en base 3, que vale 1. Y seguidamente aquí aplicamos propiedades de logaritmos. Este 5 está elevado a la 1. Claro. Entonces vamos a tener que va a ser logaritmo de 2 elevado a las 5 medios, de 1 dividido entre 1 medio, de logaritmo de 5 en base 5, que vale 1. Y esto nos da 2. Claro, sería logaritmo en base 2 elevado a las 5 medios del número 2. Y eso sería 2 elevado a la 1. Claro, por propiedad de logaritmo será 1 dividido por 5 medios, que multiplica al logaritmo de 2 en base 2. Claro. Y el inverso de 5 medios sería 2 quintos. Sí, porque el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Excelente. Excelente. Entonces, mire que a medida que usted conoce más propiedades de logaritmos, el ejercicio es mucho más fácil de resolver. Veamos un siguiente ejercicio. Les piden hallar el valor de K. ¿Qué cosa es K? K es logaritmo en base 2 de 81, que es 3 a la cuarta, por logaritmo en base 3 de 25, que es 5 al cuadrado, por logaritmo en base 5 de 8, que es 2 al cubo. Por propiedad de logaritmos, viene a ser 4, que multiplica al logaritmo de 3 en base 2, multiplicado por 2, logaritmo de 5 en base 3, y multiplicado por 3, logaritmo de 2 en base 5. Entonces el valor de K va a ser 4 por 2, 8 por 3, 24. Logaritmo de 3 en base 2 es logaritmo de 3 dividido entre logaritmo de 2, los estoy llevando a la base 10. Logaritmo de 5 en base 3 es logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 3. Y logaritmo de 2 en base 5 es logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 5.
¿Qué hacemos? Simplificación. Logaritmo de 2 cancela con logaritmo de 2, logaritmo de 5 cancela con logaritmo de 5 y logaritmo de 3 cancela con logaritmo de 3, y entonces el valor de K es 24. Estamos aplicando todas las distintas propiedades que hemos visto al inicio. Las estamos aplicando. Veamos un siguiente ejercicio. Si logaritmo b base a dividido entre logaritmo de 2 base a más logaritmo de c base 2 dividido entre logaritmo de c base 3 es logaritmo de 3 base 2 más logaritmo de 5 base 4. Y nos piden calcular el valor de b. Vamos a empezar por lo siguiente. Logaritmo de b base a es logaritmo de b dividido por logaritmo de a. Entre logaritmo de 2 base a es logaritmo de 2 dividido por logaritmo de a. Más logaritmo de c base 2 es logaritmo de c dividido por logaritmo de 2. Y en el denominador vamos a tener logaritmo de c dividido por logaritmo de 3. Va a ser igual al logaritmo de 3 base 2 más logaritmo de 5 base 4. De la primera fracción cancelamos y vamos a tener logaritmo de b entre logaritmo de 2, que es logaritmo de b base 2, más cancelamos logaritmo de c y nos queda logaritmo de 3 en base 2. Va a ser igual a logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 5 en base 2 al cuadrado. Y aquí vamos a cancelar términos. Logaritmo de 3 cancela con logaritmo de 3. Y nos estamos quedando con lo siguiente. Logaritmo de b base 2 va a ser igual al logaritmo de 5 en base 2 al cuadrado. Y aquí, si elevo a la 1 medio y elevo a la 1 medio, no se altera, no. Entonces nos va a quedar logaritmo de b en base 2 va a ser igual al logaritmo de raíz de 5 en base 2, de lo cual se deduce que el valor de b es raíz cuadrada de 5. Nada más, no, nada más. Ahí tiene usted cómo voy manejando las propiedades y voy acomodando los exponentes de tal manera que yo pueda obtener lo que estoy buscando. Veamos un siguiente ejercicio. Sabiendo que 3 a la x más 3 a la menos x es igual a 4, me piden que resuelva la ecuación, señalando como respuesta una de las soluciones. Cuando me dicen una de las soluciones, me están adelantando que el problema podría tener
más de una solución. Esta es una ecuación exponencial porque la variable aparece en forma de exponente. Entonces nos están proponiendo que 3 a la x más el inverso de 3 a la x, acuérdense que el exponente negativo invierte, esto es igual a 4, sí. Hacemos que 3 a la x se llame a. Le cambiamos una variable que sea, para que sea más fácil de manipular. Y tengo a más el inverso de a, esto va a ser igual a 4, de lo cual se deduce que aplicando aspa, cuadrado de a más 1 va a ser igual a 4a. Y de lo cual tendríamos cuadrado de a menos 4a más 1 igual a 0. Esta ecuación no se puede factorizar. Al no poderse factorizar, aplicamos fórmula general. Entonces, el valor de a va a ser el opuesto de b, 4, más menos raíz cuadrada. El cuadrado de menos 4, 16, menos 4 por el coeficiente principal que es 1, por el término independiente que es 1, dividido entre el doble del coeficiente principal que es 1. Y de aquí vamos a tener que el valor de a va a ser 4 más menos, dice menos 4, 12, que viene a ser 4 por 3. Dividido por 2, sí. Y tendríamos 2, perdón, y tendríamos que esto va a ser 4 más menos, el 4 sale de su radical y queda un 3 dividido por 2. Como quiera que todos son números pares, el valor de a va a ser 2 más menos raíz de 3. Y las dos soluciones son positivas porque 2 es mayor que raíz de 3 y la diferencia también sale positiva. Pero recuerden que a es 3 a la x, lo cual significa que 3 a la x sea igual a 2 más menos raíz cuadrada de 3. Y si x aparece como exponente, la manera de resolver es aplicando logaritmo a ambos lados. Entonces aplico logaritmo a la izquierda y aplico logaritmo a la derecha. Entonces vamos a tener que x logaritmo de 3 va a ser igual al logaritmo de 2 más menos raíz cuadrada de 3. Y con eso tendríamos x, claro. Sería logaritmo de 2 más menos raíz de 3 dividido entre logaritmo de 3. Y eso viene a ser logaritmo de 2 más menos raíz de 3 en base 3. Correcto, 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 correcto. La respuesta sería la sí. La respuesta sería respuesta A. Y con esto hemos llegado al final de este video y espero me hayan entendido. Pueden volver a mirar la grabación y pueden intentar resolver y van aprendiendo. Les agradezco por su compañía y solamente les pido a manera de regalo que me puedan regalar un me gusta
al video para poder seguir de esta manera apoyando a los estudiantes que quieran aprender matemática. Nos estaríamos viendo en una próxima grabación. Que tengan mucha suerte.